Europa, siglo XIV. Un enemigo invisible viaja en barcos, recorre caminos, se esconde en las ratas y mata sin piedad. Entre 1347 y 1351, la peste negra acabó con la vida de más de 25 millones de personas en Europa. Algunos cálculos elevan la cifra a 1/3 de la población. No fue solo una epidemia, fue un cataclismo que cambió la historia, la fe, la economía, el arte y la forma en que los seres humanos veían la vida y la muerte. Pero, ¿qué fue exactamente la peste negra? ¿Por qué llegó? ¿Por qué fue tan devastadora? ¿Y por qué deberíamos seguir hablando de ella hoy? Este es el relato de una de las mayores tragedias de la humanidad. Una historia de miedo, sufrimiento y transformación. Una historia que nos habla del pasado, pero también del presente. Para entender el impacto de la peste negra, primero hay que viajar a una Europa completamente distinta a la que conocemos hoy. Nos encontramos en el siglo XIV. La mayoría de la población vive en zonas rurales, trabaja en el campo y apenas tiene contacto con otras regiones. El sistema feudal lo domina todo. Unos pocos lo poseen todo, mientras la mayoría sobrevive con lo justo. La higiene, un lujo. Las calles de las ciudades están llenas de barro, animales muertos y aguas residuales. Las casas no tienen baños ni agua corriente. El olor es constante. Las ratas y pulgas viven con las personas, literalmente. ¿Te imaginas vivir sin lavarte en semanas? ¿O años? La medicina, por su parte, se basa en los 4 humores del cuerpo: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Cualquier desequilibrio se trataba con sangrías, rezos o supersticiones. Los médicos no sabían lo que era una bacteria, y mucho menos un virus. ¿Sabías que muchos creían que el mal olor podía contagiarte enfermedades? Y en el centro de todo, la religión. La Iglesia Católica era la institución más poderosa, más que cualquier rey. Lo que decía, se cumplía. Si enfermabas, era castigo de Dios. Si morías, era por tus pecados. Las supersticiones reinaban. Se creía en brujas, en espíritus, en castigos divinos. Un eclipse era señal del fin, una estrella fugaz, un mal presagio. Y en ese caldo de cultivo, donde la ciencia apenas existía, llegaría un enemigo tan silencioso como letal. Y no llegó de cualquier manera. Llegó por mar, desde muy, muy lejos. Durante siglos, los europeos vivieron ajenos a lo que ocurría más allá del Mar Negro. Pero en el siglo XIV, el mundo ya estaba conectado por algo mucho más poderoso que los ejércitos: el comercio. La llamada Ruta de la Seda atravesaba Asia desde China hasta Europa. Por ella circulaban sedas, especias, porcelana, y sin que nadie lo supiera, también circulaba la muerte. ¿Cómo puede un simple barco cambiar la historia del mundo? Hoy sabemos que la peste negra fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que vivía en las pulgas, que a su vez vivían en las ratas negras. Estas ratas viajaban en los barcos mercantes, escondidas en las bodegas, alimentándose de los restos que dejaban los humanos. Los primeros brotes conocidos se detectaron en Asia Central, probablemente en las regiones de Mongolia o el noroeste de China. De allí, se desplazó lentamente hacia el oeste. El gran punto de inflexión fue el puerto de Cafa, actual Feodosia, en Crimea, una colonia comercial genovesa. Allí, en 1346, un ejército mongol sitió la ciudad, pero los mongoles no solo usaron armas, se dice que lanzaron cadáveres infectados con peste por encima de las murallas. La primera guerra biológica de la historia. Los comerciantes genoveses escaparon de la ciudad, pero ya era tarde. Habían sido infectados, y lo llevaron consigo de vuelta a Europa. En octubre de 1347, una flota genovesa llegó al puerto de Mesina, en Sicilia. Muchos marineros ya estaban muertos. Otros morían poco después de desembarcar. La peste negra había llegado oficialmente a Europa. Y nada, volvería a ser igual. Una vez que tocó tierra en Europa, la peste negra se movió con una rapidez aterradora. Desde Mesina, en Sicilia, saltó a Génova y Venecia en pocas semanas. Luego, subió por el valle del Ródano, cruzó los Alpes, llegó a Marsella, y de allí a París, Londres, Colonia, Viena, y más allá,
En menos de 4 años, casi toda Europa estaba infectada. ¿Cómo fue posible? Muy simple. La Europa medieval estaba interconectada. Las rutas comerciales, tanto marítimas como terrestres, eran arterias por las que no solo viajaban mercancías, sino también ratas, pulgas y la peste. Los mercaderes llevaban la enfermedad sin saberlo, y cada mercado, posada o muelle era un nuevo foco. La peste viajaba en barcos, en carretas, en ropas, y donde llegaba, no perdonaba a nadie. Campesinos, nobles, monjes, niños, ancianos, había pueblos enteros donde no quedaba ni un alma viva, literalmente. Se calcula que entre 1347 y 1351 murieron entre 25 y 50 millones de personas en Europa, lo que suponía entre un tercio y la mitad de la población total del continente. Las ciudades más densas, como Florencia o Londres, fueron especialmente golpeadas, pero ni las aldeas remotas se libraron. La peste llegaba y lo devoraba todo. La gente huía, rezaba, se encerraba, señalaba culpables. El miedo se volvió más contagioso que la propia enfermedad. Y cuando el cuerpo fallaba, la mente también. ¿Cómo reaccionó una sociedad entera ante la muerte masiva? ¿Cómo era morir de peste negra? No era rápido, pero tampoco era lento. Era brutal. Todo comenzaba con un malestar general, fiebre, dolor de cabeza, náuseas. Luego aparecían los bubones, grandes hinchazones dolorosas en la ingle, el cuello o las axilas, del tamaño de una nuez o de una manzana, negros, purulentos, calientes. Eran el sello de la peste bubónica, de ahí su nombre. Y si llegaban los bubones, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. La mayoría moría entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas, sin cura, sin ayuda, sin esperanza. Las calles se llenaban de gritos, de cuerpos, de olores insoportables. La muerte estaba en todas partes. Pero lo peor es que no había una sola peste. Había 3 tipos de peste. La más común era la peste bubónica, transmitida por la picadura de pulgas infectadas. Pero también existía la septicémica, que afectaba la sangre directamente y podía matar en horas. Y la más letal de todas, la neumónica, que se transmitía por el aire de persona a persona como una gripe, pero mortal. Sí, hubo una variante respiratoria de la peste, siglos antes de que entendiéramos cómo funcionaban los virus, cómo se contagiaba. Ratas, pulgas, ropas, aire, incluso tocar algo que había tocado un enfermo. La ignorancia y la falta de higiene convirtieron Europa en un caldo de cultivo perfecto. Las personas abandonaban a sus seres queridos por miedo a contagiarse. Se encerraban, rezaban, se volvían paranoicos. Nadie estaba a salvo. Y lo peor es que no sabían por qué pasaba. No sabían cómo detenerlo. Y eso hizo que la reacción fuera aún más extrema. Porque cuando no entiendes la enfermedad, buscas culpables. La peste no solo atacó cuerpos, atacó también la mente, la fe y la sociedad entera. En muchas ciudades, los médicos no sabían qué hacer. Algunos huían, otros se enfrentaban a la enfermedad vestidos con túnicas negras, guantes de cuero y una máscara con forma de pico. Sí, la famosa máscara de la peste negra. Pero, ¿sabías por qué tenía esa forma? Creían que el pico, relleno de hierbas aromáticas, los protegía de los miasmas, los vapores venenosos que, según ellos, causaban la peste. No era cierto, pero al menos lo intentaban. Muchos otros optaban por la huida. Las familias ricas escapaban al campo. Los pobres quedaban atrapados en ciudades enloquecidas. Las calles se vaciaban. Las autoridades desaparecían. Los muertos se acumulaban en las casas. Hubo casas cerradas durante días, hasta que el olor a muerte revelaba lo que había dentro. Y en ese caos nació la culpa, el castigo divino. Grupos enteros de personas se azotaban públicamente por las calles, implorando perdón a Dios. Eran los flagelantes. Creían que la peste era consecuencia de los pecados de la humanidad. Pero no todos creían que el castigo era general. Algunos buscaron culpables concretos. Y eso desató una de las mayores persecuciones de la Edad Media. Los judíos fueron acusados de envenenar pozos y traer la peste a propósito. Aunque también morían por miles, fueron perseguidos, torturados y ejecutados en diversas ciudades de Europa.
El miedo se convirtió en violencia, y la ignorancia en odio. Así reaccionó la sociedad, entre el abandono, la superstición y la brutalidad. Y en medio del horror, la muerte se volvió cotidiana. ¿Cómo se convive con la muerte cuando todo tu mundo se está derrumbando? En el siglo XIV, el ser humano europeo aprendió a convivir con la muerte, como quien convive con el hambre o con el frío. Estaba en todas partes. Los cementerios se desbordaban, las iglesias no daban abasto. Los cuerpos eran lanzados a fosas comunes, a veces sin nombre, sin ceremonia, sin despedida. Hombres, mujeres, niños, todos juntos bajo tierra. En muchas ciudades, la muerte llegó a tal punto que ya no se enterraba a los muertos, se los amontonaba. Los monjes ya no tocaban las campanas por cada fallecido. El luto simplemente se convirtió en silencio, y ese horror dejó huella, una huella cultural, una huella artística. La muerte empezó a aparecer en frescos, manuscritos, esculturas, no como algo divino, sino como una presencia cotidiana. La figura del esqueleto con la guadaña se convirtió en símbolo del miedo constante. Nace el llamado arte macabro. Las danzas de la muerte, donde esqueletos bailan con nobles, campesinos y clérigos, representaban una idea escalofriante. Ante la peste, todos eran iguales. ¿Te suena esa idea? La muerte no distingue clase, poder, ni riqueza. En la Edad Media, tampoco lo hacía. Pero también nacieron historias. Historias contadas para sobrevivir, para evadir, para no enloquecer. La más famosa fue el Decamerón, de Giovanni Boccaccio. 10 jóvenes huyen de Florencia y se refugian en una villa campestre. Allí, se cuentan cuentos cada noche mientras la peste asola la ciudad. Cuentos sobre amor, engaños, tragedias y comedia, porque incluso en medio del horror, el ser humano necesita reír, imaginar y seguir sintiendo que hay vida. La peste negra no solo mató, también obligó a pensar, a ver la muerte de frente, a mirarla a los ojos y a sobrevivirle. Y para los que sobrevivieron, nada volvió a ser igual. Cuando la peste negra comenzó a desaparecer, Europa no respiró alivio, respiró incertidumbre. Millones de muertos dejaron aldeas vacías, campos sin cultivar, oficios sin manos. El mundo rural quedó en ruinas. El sistema feudal, donde los campesinos dependían de los señores, empezó a tambalearse. ¿Y si la peste ayudó a poner fin a la Edad Media? Con tanta tierra sin trabajar y tan poca gente, los sobrevivientes pudieron exigir mejores condiciones. Algunos abandonaron el campo y se fueron a las ciudades. Comenzaron a nacer nuevas clases sociales, artesanos, comerciantes, burgueses. Y aunque la religión seguía siendo fundamental, la autoridad de la Iglesia también sufrió. Muchos clérigos murieron, otros huyeron, y quienes sobrevivieron no supieron dar respuestas. ¿Por qué Dios permitía tanto sufrimiento? ¿Por qué no protegía a los inocentes? Por primera vez, la fe empezó a tambalearse, y con ella, el orden establecido. Esto abrió grietas que, con el tiempo, alimentarían movimientos como la Reforma Protestante o el humanismo renacentista. Impacto en ciencia y medicina. La peste también dejó huella en el pensamiento. Aunque la medicina no cambió de un día para otro, sí nació una nueva necesidad: comprender la enfermedad, observar el cuerpo, cuestionar las causas. Se empezaron a registrar síntomas, a comparar tratamientos, a buscar patrones. Era el germen de algo nuevo, la ciencia como herramienta para entender y no solo para rezar. La muerte impulsó la duda, y la duda impulsó el conocimiento. Europa no volvió a ser la misma, no solo por las tumbas, sino por las ideas que florecieron después de ellas. Hoy nos parece imposible imaginar una catástrofe como la peste negra, y sin embargo, ¿realmente estamos a salvo? La pandemia del COVID-19 nos recordó lo frágiles que seguimos siendo. Millones de personas contagiadas, miles de muertos, fronteras cerradas, sistemas sanitarios al límite, miedo global. ¿Y si todo eso ya lo habíamos vivido hace 700 años? La peste negra se propagó por rutas comerciales. El COVID también. La información médica era confusa, igual que en la Edad Media. Y como entonces, muchos buscaron culpables, gobiernos, extranjeros, científicos.
Lo que cambia es la tecnología. Lo que no cambia es la naturaleza humana. Hoy tenemos microscopios, vacunas, inteligencia artificial. Pero seguimos luchando contra la desinformación, la desconfianza y el miedo. Sabemos más que nunca. Pero, ¿actuamos mejor que nunca? La peste negra fue un espejo que mostró lo peor y lo mejor del ser humano. La solidaridad y el egoísmo. La fe y el fanatismo. La ignorancia y el inicio del pensamiento crítico. La pregunta no es si una pandemia así puede volver a ocurrir. La pregunta es, ¿estamos preparados para no repetir los mismos errores? La peste negra fue una tragedia, una herida abierta en la historia de la humanidad. Pero también fue un punto de inflexión. Causó terror, sí, dolor, sí, pero también obligó a cambiar, a repensar el mundo, a dudar de lo establecido, a hacer preguntas donde antes solo había obediencia. Cambió el arte, la religión, la política, la medicina y sobre todo la forma en que el ser humano se entiende a sí mismo frente a la muerte. Después de la peste, nadie volvió a mirar la vida de la misma manera. Hoy, siglos después, seguimos viviendo con las consecuencias de aquel horror medieval. Palabras como cuarentena, el uso de mascarillas o el miedo colectivo no nacieron en el siglo XXI, nacieron en 1347. Recordar la peste negra no es una obsesión morbosa, es un acto de conciencia, de humildad, porque lo que ocurrió entonces puede enseñarnos a vivir hoy con más sentido, con más memoria y con menos arrogancia. Porque la historia no se repite exactamente, pero sí rima. Y cada vez que ignoramos el pasado, nos acercamos un paso más a repetirlo. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.